Muy bien. Comenzamos ahora sí nuestra lectura bíblica. Bienvenidos a todos y a cada uno de los que se vayan conectando. Comenzamos con el libro de Nehemías y vamos a hacer una pequeña oración mientras los hermanos se van conectando. Padre Santo, gracias, Señor, por permitirnos un día más, Señor, venir, Señor, a leer su palabra, Padre Santo, como cada lunes, Padre Santo, que hacemos esta lectura en bíblica para beneficio y bendición de todos los que la leemos o la escuchemos, Padre Santo. Le pedimos que nos guíe en esta lectura a través de su Espíritu Santo y de su palabra, que nos detenga donde nos tengamos que detener, Padre Santo, y que sea de bendición a cada uno de los que nos acompañen en esta noche y también a los que vean posteriormente este video que quedará registrado tanto en las plataformas de Facebook como de YouTube, Padre Santo. Le pedimos que sea de bendición. Bendíganos con su presencia en esta noche, Señor, y guíanos y denos esa palabra, esa guianza, Padre Santo, de parte suya a través de esta lectura del libro de Nehemías. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Pues comenzamos, vamos a ver cómo se ve ahí la imagen, muy bien. Libro de Nehemías. Dice, autor, Nehemías, fecha aproximadamente 423 antes de Cristo. Tema, liderazgo consagrado, cooperación, oposición al éxito, palabras clave, pena, oración, trabajo, el libro, llanto, gozo, servicio. Vamos a ver. Vamos a ver si me siguen escuchando bien. Dice, autor. El libro toma su título actual del primer versículo. Véase la sección, ocasión y fecha. Nehemías es identificado como copero en la corte de Artajerjes. Un copero ocupaba una posición de confianza como consejero del rey y era responsable de impedir que éste fuese envenenado. Aunque Nehemías disfrutaba sin duda de los lujos del palacio, su corazón estaba en Jerusalén, una pequeña ciudad en las fronteras del imperio. Las oraciones y el ayuno de Nehemías, sus cualidades de liderazgo, poderosa elocuencia, capacidades organizativas, confianza en el propósito de Dios y ágil respuesta ante los problemas, hacen de él un gran líder y un hombre de Dios. Y lo que es más importante, Nehemías nos ofrece el ejemplo de su espíritu de sacrificio, cuya única preocupación se resume en la oración que constantemente repetía: acuérdate de mí para bien, Dios mío. Esa es una de mis oraciones preferidas. Úsame, le digo al Señor, para bien. Porque recordemos que también usó a Faraón, pero para mostrar su gloria, pero el Faraón no fue beneficiado. Entonces todo el tiempo pidámosle a Dios que nos use para bien. Y como petición, porque Él es dueño del barro. Ocasión y fecha. En las escrituras hebreas, el libro de Nehemías aparecía originalmente junto al de Esdras. Muchos especialistas consideran a Esdras el compilador, autor de Esdras, Nehemías, así como de Primera y Segunda de Crónicas. Aunque no estamos seguros, parece que Nehemías sí elaboró una parte del material que aparece en el libro que lleva su nombre, capítulos del 1 al 7 y del 11 al 13. Jerónimo, quien tradujo la Biblia al latín, honró a Nehemías poniéndole el nombre del líder judío al libro que traducía, citándolo en el primer versículo. Nehemías significa Jehová conforta. La historia que aquí se narra comienza en el libro de Esdras y se completa en el de Nehemías. Quien 2 veces sirvió como gobernador de Judea, sale de Persia para su primera misión en el año 20 de Artajerjes I, el cual reinó de 465 a 424 antes de Cristo. Regresa a Persia durante el año 32 de este rey y, al cabo de algunos días, sale otra vez hacia Jerusalén.
El contenido del libro indica que la obra no pudo haber sido escrita sino hasta cierto tiempo después del regreso de Nehemías de Persia a Jerusalén. Quizás su redacción definitiva tuvo lugar antes de la muerte de Artajerjes I, en el 424 a.C. De otra forma, la desaparición de tan magnánimo monarca habría sido mencionada en el libro de Nehemías. El periodo histórico cubierto por los libros de Esdras y Nehemías es aproximadamente de 110 años. La reconstrucción del templo bajo Zorobabel, inspirada por la prédica de Zacarías y Ageo, duró 21 años. 60 años más tarde, Esdras trajo un avivamiento y un mensaje necesario sobre el culto en el templo. 13 años después, Nehemías vino a reedificar las murallas. Puede que Malaquías haya profetizado también en esta época. Si así fue, Nehemías y Malaquías trabajaron juntos para erradicar el culto politeísta y atacaron la promiscuidad de los israelitas con los otros pobladores asentados en Judá forzosamente por los asirios 200 años atrás. Politeístas que alababan a varios dioses a la vez. Tuvieron tanto éxito en su empeño que durante el periodo intertestamentario el pueblo de Dios no recayó en la idolatría. Así, cuando el Mesías vino, personas como Zacarías, Elizabeth, María y José, Simeón y Ana, los pastores y otros eran gente devota con la cual Dios pudo comunicarse. Contenido. Nehemías se refiere al aspecto práctico y cotidiano de nuestra fe en Dios. Esdras había dirigido un avivamiento espiritual, mientras Nehemías era el Santiago del Antiguo Testamento que retaba a la gente a mostrar su fe a través de las obras, o sea, de su comportamiento diario. La primera sección del libro, capítulos del 1 al 7, trata de la muralla de la ciudad. Para mantener su integridad como pueblo, Judá y Benjamín tenían que protegerse de quienes vivían fuera de la ciudad. En el periodo en que se edificaba la muralla, los creyentes que trabajaban en la obra bajo la dirección de este dinámico líder se sobrepusieron al desánimo, las burlas, las conspiraciones y las amenazas y agresiones físicas. La segunda sección del libro, del capítulo 8 al 10, está dirigida a la gente de dentro de la ciudad. El pacto fue renovado y los enemigos de adentro fueron denunciados y contenidos rigurosamente. Para guiar a su pueblo, Dios escogió a un hombre de corazón recto y clara visión. Lo colocó en el lugar preciso, en el momento preciso. Lo dotó de su espíritu y lo envió a realizar prodigios. En la última sección, capítulo 11 al 13, el pueblo ha sido restaurado para obedecer la palabra de Dios. En tanto, Nehemías trabaja como líder laico y Esdras como sacerdote durante este periodo. Nehemías, en su condición de gobernador, emplea su influencia para apoyar la labor de Esdras y guiar al pueblo. Se trata de un hombre enérgico que reflexiona antes de actuar. Cosa de alabar. Aplicación personal. 4 principios importantes se derivan de Nehemías. Primero, la obediencia a la voluntad de Dios nace a menudo de la compasión. Segundo, se requiere la cooperación con otros para llevar a cabo la voluntad de Dios. Tercero, la confianza es un fruto de la oración ferviente y de la proclamación de la palabra de Dios en la que se revela su voluntad. Cuarto, la valentía debe manifestarse como tenacidad que rehúsa todo compromiso en lo que toca hacer la voluntad de Dios. Cristo revelado. Nehemías, con su asociado Esdras, convocó al pueblo de Dios para que se acordara de la ley. Al hacerlo, se convirtió en uno de los autores inspirados de la Sagrada Escritura que pusieron al pueblo en manos de su ayo para que lo guardara hasta la venida de Cristo.
Aunque en Nehemías no se alude directamente a Cristo, este mismo personaje lo anticipa a través del ejemplo de su vida. Fue un líder valiente que desafió los peligros y exhortó al pueblo a hacer la obra de Jehová. Como el propio Cristo desafió a quienes se le oponían, alentó a sus discípulos a perseverar. Oraba ardientemente, al igual que Cristo. Por último, estaba dedicado a la ley de Dios, un elemento importante también en la vida de Cristo, en Mateo 5:17. El Espíritu Santo en acción. Desde la creación, el Espíritu Santo ha sido el brazo ejecutor de Dios sobre la tierra. Eliú tenía razón cuando dijo a Job: el Espíritu de Dios me hizo. La cuestión consiste en que el Espíritu de Dios es quien obra para hacer de nosotros todo lo que Dios quiere que seamos. Nehemías 2:18 afirma: entonces les declararé cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. La mano de Dios, es decir, su acción sobre la tierra, son referencias al Espíritu Santo. Ezequiel, uno de los cautivos en Babilonia antes del retorno del pueblo de Dios a Jerusalén, escribió: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Ezequiel 36, 26 al 28. Nehemías, cuyo nombre significa Jehová conforta, actuaba claramente como un instrumento del Espíritu Santo. Bajo el poder del Espíritu de Dios, constituyó un modelo de cómo obra el Espíritu Santo, y fue uno en los que se cumplió esta notable profecía ya en tiempos del Antiguo Testamento. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y a la letra dice: Nehemías ora por su pueblo. Capítulo 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. ¿Qué hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos? Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí, y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré, y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Riqueza literaria. Redimiste. Padá, liberar, preservar, rescatar, redimir, librar, soltar, cortar, pagar rescate por.
Este verbo aparece cerca de 60 veces. Describe la liberación de Israel de la esclavitud egipcia en Deuteronomio 7:8 y el rescate israelita de todo pecado en Salmo 130, versículo 8. La redención de los primogénitos es otro ejemplo del uso de este verbo. Véase Éxodo capítulo 13, versículo 15. Dios promete rescatar a su pueblo del poder de la tumba, Oseas 13:14. La frase los redimidos de Jehová, Isaías 35:10 y capítulo 51, versículo 11. Contiene el verbo padá, ya sea que esta palabra se refiere al rescate logrado a través de un pago o a una liberación milagrosa. Padá nos habla del deseo divino de liberar a su pueblo. Padá es redimir. Versículo 11. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Capítulo 2. Nehemías enviado a Judá. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, ahí hay un dato, que no podían ofrecerle al rey la copa con cara de tristeza o corrían el riesgo de ser decapitados. Me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey: para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey, tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Si se fijan, estaba en plena charla y oré a Dios como: ¿qué pides? Ay, Padre Santo, ayúdame en esto. Una suposición, claro. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey: si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río, y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Nehemías ve los muros de Jerusalén. Versículo 11. Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo. Y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón, que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón, y a la puerta del muladar. Y observé los muros de Jerusalén, que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Muladar, como decir basurero hoy en día. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí
de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Vamos a ver. Significado de muladar. A ver si nos lo da. Un muladar es un lugar donde se arrojan y se acumulan los desperdicios, los excrementos y los restos de animales. En el contexto bíblico, el muladar se refiere a un lugar de desolación y abandono donde se arrojan las cosas que no tienen valor ni utilidad. Ahí está. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta dónde lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues: vosotros veis el mal en que estamos, en que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Capítulo 3. La reconstrucción de los muros. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananeel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Los hijos de Senaa edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesesabeel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baana. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su señor. La puerta vieja fue restaurada por Jehoiada, hijo de Pasea, y Mesulam, hijo de Besodias. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos restauró Melatías Gabaonita y Jadón Meronotita, varón de Gabaón y de Mizpa, que estaba bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Araya, de los plateros, junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada Jerusalén hasta el muro ancho. Junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa Jedaías, hijo de Arumaf, y junto a él restauró Atús, hijo de Asabnías, Malquías, hijo de Arim, y Asub, hijo de Paat Moab, restauraron otro tramo y la torre de los hornos. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Eloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. La puerta del valle la restauró Anún, con los moradores de Zanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos,
y 1000 codos del muro hasta la puerta del muladar. Reedificó la puerta del muladar Malquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Bet-Aque-Erem. Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Salum, hijo de Colose, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey, y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Después de él, restauró Nehemías, hijo de Azbuc, gobernador de la mitad de la región de Betsur, hasta delante de los sepulcros de David, y hasta el estanque labrado, y hasta la casa de los valientes. Tras él, restauraron los levitas, Rehum, hijo de Bani, y junto a él restauró a Sabías, gobernador de la mitad de la región de Keila, por su región. Después de él, restauraron sus hermanos, Babai, hijo de Enenadad, gobernador de la mitad de la región de Keila. Junto a él restauró Eser, hijo de Jesúa, gobernador de Mizpa, otro tramo frente a la subida de la armería de la esquina. Después de él, Baruch, hijo de Sabai, con todo fervor restauró otro tramo, desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. Tras él restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, otro tramo, desde la entrada de la casa de Eliasib hasta el extremo de la casa de Eliasib. Después de él restauraron los sacerdotes, los varones de la llanura. Después de ellos restauraron Benjamín y Asub frente a su casa. Y después de esto restauró a Azarías, hijo de Maasías, hijo de Ananías, cerca de su casa. Después de él restauró Binui, hijo de Enadad, otro tramo. Después la casa de Azarías hasta el ángulo entrante del muro y hasta la esquina. Palal, hijo de Usai, enfrente de la esquina, y la torre alta que sale de la casa del rey, que está en el patio de la cárcel después de él. Pedaías, hijo de Faros, y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel, restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente, y la torre que sobresalía. Después de ello restauraron los tecoitas otro tramo enfrente de la gran torre que sobresale hasta el muro de Ofel. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Después de ello restauró Sadoc, hijo de Imer, enfrente de su casa. Y después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Tras él, Ananías, hijo de Selemías, y Anún, hijo sexto de Salaf, restauraron otro tramo. Después de ello restauró Mesulam, hijo de Berequías, enfrente de su cámara. Después de él restauró Malquías, hijo de Platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio y hasta la sala de la esquina. Y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes. Las mujeres ayudaron a su padre a reconstruir una parte del muro. O sea que las mujeres son siervas de Dios muy capaces. Se nos puso lento aquí. Permítanme ir adelante, santo. Muy bien. Y aquí vemos a los plateros y a los comerciantes poniendo de su parte también. Capítulo 4. Defensa de los muros contra los enemigos.
Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado, sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se ha debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos, y los matemos, y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestros vestidos. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Capítulo 5. Nehemías se enfrenta a la opresión.
Capítulo 5. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y algunas de nuestras hijas lo están ya. Nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron qué responder. Y dije: no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la 100ª parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y dijeron: lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Versículo 14. La generosidad de Nehemías. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años. Ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo, y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros estaban en mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Capítulo 6. La conspiración contra Nehemías. Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo:
yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gazmú lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vine luego a la casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: un hombre como yo ha de huir, ¿y quién me fuera como yo? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Wow. Porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase, le sirviera de mal nombre, con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Termina la construcción del muro. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ará, y Johanán, su hijo, habían tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras, y enviaba Tobías cartas para atemorizarme. Capítulo 7. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Anani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Y les dije: no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno, y cada uno delante de su casa. Los cautivos que retornaron a Jerusalén. Porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales, y al pueblo, para que fuese empadronados, según sus genealogías. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré en él escrito así: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad.
los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Rahamías, Naamani, Mardoqueo, Bilsán, Misperet, Bigbai, Nehum y Baana. El número de los varones del pueblo de Israel, los hijos de Paros, 2172, los hijos de Arad, 652, los hijos de Pahat Moab, de los hijos de Jesúa y de Joab, 2818, los hijos de Elam, 1254, los hijos de Satú, 845, los hijos de Sakai, 760, los hijos de Binui, 648, los hijos de Bebai, 628, los hijos de Asgad, 2622, los hijos de Adonicam, 667, los hijos de Bigbai, 2067, los hijos de Adín, 655, los hijos de Ater de Ezequías, 98, los hijos de Asum, 328, los hijos de Besai, 324, los hijos de Arif, 112, los hijos de Gabaón, 45, los varones de Belén y de Netofa, 188, los varones de Anatot, 128, los varones de Bet Asmavet, 42, los varones de Kiriat Jearim, Cafira y Beerot, 643, los varones de Ramá y de Jeba, 621, los varones de Micmá, 122, los varones de Betel y de Jai, 123, los varones del otro Nebo, 52, los hijos del otro Elam, 1254, los hijos de Arim, 320, los hijos de Jericó, 345, los hijos de Lod, Adid y Ono, 621, los hijos de Senaa, 3930, sacerdotes, los hijos de Jedaía, de la casa de Jesúa, 973. Los hijos de Imer, 1052. Los hijos de Pasur, 1247. Los hijos de Harim, 1017. Levitas. Los hijos de Jesúa, de Cadmiel, de los hijos de Odavías, 74. Cantores, los hijos de Asap, 148, porteros, los hijos de Salum, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Jacob, los hijos de Atita y los de Sobai, 138. Sirvientes del templo, los hijos de Sia, los hijos de Azufa, los hijos de Tabaot, los hijos de Queros, los hijos de Sia, los hijos de Padón, los hijos de Levana, los hijos de Agaba, los hijos de Salmai, los hijos de Anán, los hijos de Gidel, los hijos de Gaar, los hijos de Reaía, los hijos de Resín, los hijos de Necoda, los hijos de Gazam, los hijos de Usa, los hijos de Pasea, los hijos de Besaí, los hijos de Meuinim, los hijos de Nefisesim, los hijos de Bakbuk, los hijos de Jacufa, los hijos de Harur, los hijos de Baslut, los hijos de Mejida, los hijos de Harsa, los hijos de Barcos, los hijos de Císara, los hijos de Tema, los hijos de Nesía y los hijos de Atifa, los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotai, los hijos de Soferet, los hijos de Perida, los hijos de Jaala, los hijos de Darcón, los hijos de Gidel, los hijos de Cefatías, los hijos de Atil, los hijos de Pokeret Hasebaim, los hijos de Amón, todos los sirvientes del templo e hijos de los siervos de Salomón, 392. Y estos son los que subieron de Tel Mela, Tel Arsa, Kerub, Adón e Imer, los cuales no pudieron mostrar la casa de sus padres.
no pudieron mostrar la casa de sus padres ni su genealogía, si eran de Israel. Los hijos de Laía, los hijos de Tobías y los hijos de Necoda, 642, y de los sacerdotes, los hijos de Abías, los hijos de Cos y los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai Galadita, y se llamó el nombre de ellas, y se llamó del nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no se halló, y fueron excluidos del sacerdocio, y les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim. Vamos a ver aquí qué es Urim y Tumim en la Biblia. Urim y Tumim son dos objetos sagrados mencionados en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento. Se cree que eran dos piedras o objetos que se utilizaban para obtener respuestas de Dios, especialmente en situaciones de importancia o duda. Origen y propósito. Urim y Tumim se mencionan por primera vez en Éxodo 28:30, donde se describe que debían ser colocados en el pecho del sumo sacerdote dentro del efod, un traje sacerdotal. Se cree que Urim y Tumim se utilizaban para obtener respuestas de Dios a través de una forma de sorteo o consulta divina. Funcionamiento. Aunque no se describe exactamente cómo funcionaban Urim y Tumim, se cree que el sumo sacerdote los utilizaba para obtener respuestas de Dios de la siguiente manera. Se hacían preguntas a Dios y el sumo sacerdote sacaba una de las piedras, Urim o Tumim, para obtener la respuesta. Urim se asociaba con la respuesta no o negativa, mientras que Tumim se asociaba con la respuesta sí o afirmativa. Ejemplos bíblicos. En Números 27:21 se describe como el sumo sacerdote Eleazar utiliza Urim y Tumim para obtener la respuesta de Dios sobre la sucesión de Josué. En Primera de Samuel 28:6 se menciona que Saúl consulta a Urim y Tumim para obtener la respuesta de Dios, pero no obtiene respuesta. Seguimos adelante. Toda la congregación junta era de 42,360, sin sus siervos y siervas, que eran 7,337, y entre ellos habían 245 cantores y cantoras, sus caballos 736, sus mulos 245, camellos 435, asnos 6,720, y algunos de los cabezas de familia dieron ofrenda para la obra. El gobernador dio para el tesoro 1,000 dracmas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. Los cabezas de familia dieron para el tesoro de la obra 20,000 dracmas de oro y 2,200 libras de plata. Y el resto del pueblo dio 20,000 dracmas de oro, 2,000 libras de plata y 67 vestiduras sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo aquel en sus ciudades. Capítulo 8. Esdras lee la ley. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el que estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera,
que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos del pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebatai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josareb, Anan y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y fijan, es como hoy en día tenemos un púlpito para predicar la palabra de Dios. Riqueza literaria. Entendiesen. Entender, discernir, percibir, considerar, agarrar, ser perceptivo, tener intuición. Este verbo aparece más de 165 veces y se refiere al proceso de la inteligencia, de percibir, discernir y entender, que poseen todos los seres humanos en mayor o menor medida, para apreciar la gracia la gama de significados contenidos en la palabra bin. Referimos al lector a 1 Samuel 3:8, Salmos 92, 5 al 7, Proverbios 24, 11 y 12, Isaías 40, 21, Jeremías 30, 24, Daniel 10, 12. Bin deriva del sustantivo bina, que significa entendimiento. Este término aparece 37 veces. Véanse Proverbios 3:5, 4:5, Isaías 11:2, Daniel 10:1. En este pasaje el avivamiento espiritual no llegó hasta que el pueblo entendió claramente el texto. Versículo 9. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: Id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: Callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Algo parecido con los festejos de Navidad, ¿no? Todo el pueblo se fue a comer, beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Como nosotros hoy en día que entendemos que el Señor Jesucristo hubo un día de tantos que vino a la tierra. El Verbo se encarnó y ya conoce usted la historia, nos hizo salvos. Por eso festejamos. La fiesta de los tabernáculos, versículo 13. Vamos a dejarlo por aquí. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley de Jehová, que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: Salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno
sobre su terrado, en sus patios, en los patios de las casas de Dios, en la plaza de las puertas de las aguas y en la plaza de las puertas de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea, según el rito. Vamos a ver qué significa la palabra rito bíblicamente. Significado de la palabra rito en la Biblia. La palabra rito se refiere a un conjunto de ceremonias, prácticas o rituales religiosos que se realizan de acuerdo con una tradición o religión específica. En el contexto bíblico, un rito se refiere a un acto o ceremonia religiosa que se realiza para expresar la fe, la adoración y la obediencia a Dios. Origen y uso. La palabra rito proviene del latín ritus, que significa costumbre o ceremonia. En la Biblia, la palabra rito se utiliza para describir las ceremonias y prácticas religiosas de los israelitas, como la circuncisión, el sacrificio de animales, la Pascua, etc. Ejemplos bíblicos: en Éxodo 12, 25 al 26, se describe el rito de la Pascua, que se celebraba anualmente para conmemorar la liberación de los israelitas de la esclavitud de Egipto. Ahí está lo que es rito. A tomar algo porque nos estamos quedando afónicos. Gracias. Ay. Aquí la hermana Rosa defendiéndome la garganta. Capítulo 9. El pueblo confiesa sus pecados. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la 4ª parte del día, y la 4ª parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Por partes. Primero hacían una cosa y luego hacían otra con orden, como hoy en día en nuestros servicios, que primero comenzamos con música alegre para recibir a todos los hermanos piadosos, y posteriormente comenzamos con música que le llamamos de adoración, aunque las dos, tanto las alegres como las calmaditas, son de adoración. Y posteriormente hay un orden del día hasta llegar a la palabra de Dios y cerrar con una oración. Versículo 4. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y dijeron los levitas Jesúa, Cadmiel, Bani, Sabías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendigas el nombre tuyo glorioso y alto sobre toda la bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, y lo sacaste de Ur de los Caldeos, y le pusiste el nombre Abraham.
y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del jergueseo, para darle a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo, e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos. Y te hiciste nombre grande como en este día. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades, como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Riqueza literaria, estatutos. Un decreto grabado, inscripción, cita, una regla escrita, los límites de un decreto, pronunciamiento, ley o costumbre. Este sustantivo se refiere a un límite definido particularmente cuando se establece o redacta como ley, pero en ocasiones no tiene que estar en forma escrita, como en el caso de los límites, estatuto, impuestos por Dios al mar y a la lluvia. Proverbios 8:29, Job 28:26. Aquí, chok aparece junto, y mitzvah, mandamiento o precepto, Torah, instrucción o ley, y mishpat, juicio o regulación. Chok se usa cerca de 220 veces. En el Salmo 119 aparece en 21 ocasiones. El decreto mesiánico chok que el Señor Jesús debía declarar anuncia que el dominio mundial pertenece al unigénito Hijo de Dios. Salmos 2, 7 al 9. Y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la peña, y les dijiste que entrasen a poseer la tierra, por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz, y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz, y en su rebelión pensaron poner caudillo para volver a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí el becerro de fundición y dijeron: este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, en Éxodo 32:4, grandes abominaciones, tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y aguas les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad, sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Y les diste reinos y pueblos, y los repartiste por distritos, y poseyeron la tierra de Sehón, la tierra del rey de Hesbón, la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes, y a los pueblos de la tierra, para que hiciesen de ellos como quisieran.
Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Pero te provocaron a ira, y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron a sus profetas que protestaban contra ellos, para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores hasta que los salvasen de mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos, que los dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti. Tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra los juicios, los cuales, si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Y se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon. Por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra, mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni les desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho malo. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que los amonestabas. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí que hoy somos siervos. Henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres, para que comiesen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros, por nuestros pecados, quienes enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Capítulo 10. Los firmantes del pacto. Los que firmaron fueron Nehemías el gobernador, hijo de Acalías y Sedequías, Seraías, Azarías, Jeremías, Pasur, Amarías, Malquías, Atús, Sebanías, Maluc, Harim, Meremot, Obadías, Daniel, Ginetón, Baruc, Mesulam, Abías, Mijamín, Maasías, Bilgai y Semaías. Estos eran sacerdotes. Y los levitas, Jesúa, hijo de Asanías, Binui de los hijos de Enadad, Cadmiel y sus hermanos Sebanías, Odías, Kelita, Pelaías, Hanán, Micaías, Rehob, Hasabías, Sacur, Serebías, Sebanías, Jodías, Bani y Beninu. Los cabezas del pueblo, Paros, Pad, Moab, Elam, Satú, Bani, Buni, Asgad, Bebai, Adonai,
Bigbai, Adín, Ater, Ezequías, Asur, Odías, Asum, Besai, Jarif, Anatot, Nebai, Magpías, Mesulam, Gesir, Mesesabeel, Sadoc, Jadúa, Pelatías, Anán, Ananías, Oseas, Hananías, Jasub, Jaloes, Fila, Sobek, Reum, Hasabna, Maasías, Ahías, Hanán, Anán, Maluc, Harim y Baana. Resumen del pacto, versículo 28. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del campo y todos los que habían apartado de los pueblos de las tierras de la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercadería y comestible el día de reposo, nada tomaríamos de ello en ese día, ni en otro día santificado. Y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Echamos también suerte los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres, en los tiempos determinados cada año para quemar sobre el altar de Jehová vuestro Dios, como está escrito en la ley, y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestro ganado, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol, y del vino y del aceite para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en toda la ciudad, y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a la cámara de la casa de tesoro. Porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano y del vino y del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Bienvenido, Erasmo García. Bienvenido, hijo. Los habitantes de Jerusalén, capítulo 11. Habitaron los jefes del pueblo de Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer uno de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Estos son los jefes de la provincia que moraron en Jerusalén, pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión, en sus ciudades, los israelitas, los sacerdotes y levitas, los sirvientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón. En Jerusalén, pues, habitaron algunos de los hijos de Judá y de los hijos de Benjamín, de los hijos de Judá, Ataías, hijo de Usías,
hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Cefatías, hijo de Maalaleel, de los hijos de Fares, y Maasías, hijo de Baruch, hijo de Colosé, hijo de Hazaías, hijo de Adaías, hijo de Joiarib, hijo de Zacarías, hijo de Siloni. Todos los hijos de Fares que moraron en Jerusalén fueron 468 hombres fuertes. Estos son los hijos de Benjamín: Salú, hijo de Mesulam, hijo de Joed, hijo de Pedaías, hijo de Colaías, hijo de Maasías, hijo de Itiel, hijo de Jesaías, y tras él Gabai y Salai, 928, y Joel, hijo de Sicri, era el prefecto de ellos, y Judá, hijo de Senúa, el segundo en la ciudad. De los sacerdotes, Jedaías, hijo de Joarib, Jaquín, Seraías, hijo de Hilcías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Meraiot, hijo de Aitob, príncipe de la casa de Dios, y sus hermanos, y sus hermanos los que hacían la obra de la casa, 822, y Adaías, hijo de Jeroam, hijo de Pelaías, hijo de Amsi, hijo de Zacarías, hijo de Pasur, hijo de Malquías. Y sus hermanos, jefes de familias, 242, y Amasai, hijo de Azareel, hijo de Asai, hijo de Mesilemot, hijo de Imer, y sus hermanos, hombres de gran vigor, 128, el jefe de los cuales era Sabdiel, hijo de Gedolim. De los levitas, Semaías, hijo de Asub, hijo de Asquiram, hijo de Asabías, hijo de Buni, Sabetai y Josabad. De los principales de los levitas, capataces de la obra exterior de la casa de Dios, y Matanías, hijo de Micaía, hijo de Sabdi, hijo de Asaf, el principal, el que empezaba las alabanzas y acción de gracias al tiempo de la oración. Bakbuquías, el segundo de entre sus hermanos, y Abda, hijo de Samúa, hijo de Galal, hijo de Jedutún. Todos los levitas en la santa ciudad eran 284. Los porteros, Acub, Talmón y sus hermanos, guardas en las puertas, 172. Y el resto de Israel, de los sacerdotes y de los levitas, en toda la ciudad de Judá, cada uno en su heredad. Los sirvientes del templo habitaban en Ofel, y Sia y Gispa tenían autoridad sobre los sirvientes del templo. Y el jefe de los levitas de Jerusalén era Uzi, hijo de Bani, hijo de Asabías, hijo de Matanías, hijo de Micaía, de los hijos de Asaf, cantores sobre la obra de la casa de Dios, porque había mandamiento del rey acerca de ellos y distribución para los cantores para cada día. Y Petaías, hijo de Mesesabeel, de los hijos de Sera, hijo de Judá, estaba al servicio del rey en todo negocio del pueblo. Versículo 25. Los moradores de las afueras de Jerusalén. Tocante a las aldeas y de sus tierras, algunos de los hijos de Judá habitaron en Kiriat Arba y sus aldeas. En Dibón y en sus aldeas, en Jecabseel y sus aldeas, en Jesúa, Molada y Bet-Pelet, en Azar Sual, en Berseba y sus aldeas, en Ziklag, en Mecona y sus aldeas, en Rimón, en Sora, en Jarmut, en Sanoa, en Adulam y sus aldeas, en Laquis y sus tierras, y en Aseca y sus aldeas, y habitaron desde Berseba hasta el valle de Ginom. Y los hijos de Benjamín habitaron desde Geba, en Micmas, en Aya, en Betel y sus aldeas, en Anatot, Nob, Ananías, Azor, Ramá, Gitaim, Adid, Seboim, Nebalat,
Lod y Ono, valle de los artífices, y algunos de los levitas en los repartimientos de Judá y de Benjamín. Sacerdotes y levitas, capítulo 12. Estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel, hijo de Salatiel, y con Jesúa, Seraías, Jeremías, Esdras, Amarías, Maluc, Atús, Secanías, Reum, Meremot, Ido, Gineto, Abías, Mijamín, Maadías, Bilga, Semaías, Joyarib, Jedaías, Salú, Amoc, Hilcías y Jedaías. Estos eran los príncipes de los sacerdotes y sus hermanos en los días de Jesúa. Y los levitas, Jesúa, Binui, Cadmiel, Serabías, Judá y Matanías, que con sus hermanos oficiaban en los cantos de alabanza. Y Bacbuquías y Uni, sus hermanos cada cual en su ministerio. Jesúa engendró a Joacim, y Joacim engendró a Eliasib, y Eliasib engendró a Joiada, Joiada engendró a Jonatán, y Jonatán engendró a Jadúa. Y en los días de Joacim, los sacerdotes jefes de familias fueron de Seraías, Meraías, de Jeremías, Hananías, de Esdras, Mesulam, de Amarías, Joanam, de Melicú, Jonatán, de Sebanías, José, de Harim Adna, de Meraiot, Elcai, de Ido, Zacarías, de Ginetón, Mesulam, de Abías, Sicri, de Miniamín, de Moadías, Piltai, de Bilga, Samúa, de Semaías, Jonatán, de Joyarib, Matenai, de Jedaías, Uzi, de Salai, Calai, de Amoc, Eber, de Hilcias, Asabías, de Jedaías, Natanael. Los levitas en días de Eliasib, de Joiada, de Jonatán y de Jadúa fueron inscritos por jefes de familias. También los sacerdotes hasta el reinado de Darío el persa. Los hijos de Leví, jefes de familias, fueron escritos en el libro de las crónicas hasta los días de Joanán, hijo de Eliasib. Los principales de los levitas, Asabías, Serabías, Jesúa, hijo de Cadmiel, y sus hermanos, delante de ellos para alabar y dar gracias, conforme al estatuto de David, varón de Dios, guardando su turno. Matanías, Bacbuquías, Obadías, Mesulam, Talmón y Acub. Guardas eran porteros para la guardia y las entradas de las puertas. Estos fueron en los días de Joacim, hijo de Jesúa, hijo de Josadac, y en los días del gobernador Nehemías y del sacerdote Esdras, escriba. Nehemías dedica el muro. Para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos los lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los netofatitas, y de la casa de Gilgal, y de los campos de Jeba, y de Asmavet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén, y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo y las puertas y el muro. Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro, y puse 2 coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro, hacia la puerta del muladar, e iba tras ellos Osaías con la mitad de los príncipes de Judá, y Azarías, Esdras, Mesulam, Judá y Benjamín, Semaías y Jeremías. Y de los hijos de los sacerdotes iban con trompetas Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf.
Y sus hermanos Semaías, Azarael, Milalai, Gilalai, Maí, Natanael, Judá y Anani, con los instrumentos musicales de David, varón de Dios, y el escriba Esdras delante de ellos. Y a la puerta de la fuente, enfrente de ellos, subieron por las gradas de la ciudad de David, por la subida del muro, desde la casa de David hasta la puerta de las aguas al oriente. El segundo coro iba del lado opuesto, y yo en pos de él, con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho, y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja y a la puerta del pescado, y la torre de Ananael y la torre de Amea hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de Cárcel. Llegaron luego los dos coros a la casa de Dios, y yo y la mitad de los oficiales conmigo, y los sacerdotes Eliasim, Maaseías, Miniamín, Micaías, Elioenai, Zacarías, Ananías con trompetas, y Maasías, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanán, Malquías, Selam y Ezer, y los cantores contaban en alta voz y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande acontecimiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Versículo 44. Responsabilidades en el templo. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían, y habían cumplido el servicio de Dios, de su Dios, y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo. Porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios. Y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías daba alimento a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día. Consagraban asimismo sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Ya hoy en día ya pasó eso de los diezmos, pero queda la ofrenda. Capítulo 13. La separación de la gente. Aquel día se levantó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Las últimas reformas de Nehemías, versículo 4. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías, y le había hecho una gran cámara, en la cual guardaba antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso.
Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano y del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemía y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y las amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercancía, y vendían en un día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas, y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas algunos de mis criados, para que en día de reposo no introdujeran carga, y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían todas especies de mercancía. Y les amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod. Porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo, y reñí con ellos y los maldije. Y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras, y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo de sumo sacerdote, Eliasib, era yerno de Sambalat, horonita, por tanto lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ello, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié, pues, de todo extranjero, y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Vuelve a rematar. ¿Verdad? Hasta aquí acabamos de leer el libro de Nehemías. Vamos a leer la verdad en acción a través de Nehemías. ¿Qué tiene que ver con nosotros la palabra? La palabra leída.
Verdad número 1. Orientación para crecer en piedad. Andar por los caminos del Señor significa hacer nuestras las prioridades de Dios, reconociendo que a veces son diferentes a las que nos hemos trazado. Dios realiza todas las cosas por medio de su palabra. Por lo tanto, las Escrituras son una guía para organizar nuestras vidas de acuerdo con la voluntad divina, comprenderlas y obedecerlas. Trae consigo gozo. También nos enseñan a descubrir la mano de Dios en cada uno de nuestros triunfos. Verdad en acción. Haz del bienestar del pueblo de Dios algo que esté por encima de tu propio bienestar. Comprende que debes confesar también los pecados colectivos cometidos por el pueblo de Dios. Reserva tiempo para la lectura pública de la Escritura como una fuente de sabiduría y consuelo. Cultiva y promueve el gozo del Señor entre el pueblo de Dios como un poderoso manantial de fuerza espiritual. Celebra con regularidad los éxitos y avances espirituales. Verdad 2. Pasos hacia la santidad. La verdadera santidad es activa y dinámica, no pasiva y estática. Debemos despojarnos diligentemente de los valores que el mundo intenta imponernos. Verdad en acción. Disponte a extirpar las costumbres mundanas. Allí donde estás, se hubieran arraigado en la vida de la iglesia. Rechaza las transigencias carnales. 3. Claves para una vida sabia. La verdadera sabiduría consiste en reconocer que Dios es la fuente de todo progreso espiritual. También nos hace conscientes de que tal progreso no se abrirá paso sin oposición humana, sino que la suscitará. Por lo tanto, se debe actuar con discernimiento. El sabio descubrirá el verdadero origen de muchos ataques verbales como un asalto instigado por nuestro adversario espiritual, el enemigo. Acción. Comprende y cree que el éxito y la benevolencia entre los seres humanos vienen de Dios. Comprende que la sabiduría implica investigar un asunto antes de tomar decisión alguna o emitir cualquier orden. No informes a otros hasta que no hayas preguntado a Dios. Espera y no te sorprendas o desmayes cuando encuentres hostilidad al intentar cumplir la voluntad de Dios. No olvides que todo lo que favorezca al pueblo de Dios enfurecerá a nuestro adversario espiritual. Comprende que muchas de las enemistades humanas obedecen a un motivo espiritual. Examina y rechaza toda profecía negativa que venga de fuentes dudosas y malignas. Verdad 4. Lecciones clave en la fe. La fe se apoya en la palabra de Dios. No pone en duda sus promesas. Por medio de la fe podemos tener confianza y alabarle por las promesas que nos harán triunfar. Acción. Ora. Que tus respuestas en situaciones difíciles provengan del Señor. No contestes de forma impetuosa o prepotente. Expresa gratitud por todos los éxitos que alcances y favores que recibas. Verdad 5. Pasos para enfrentarse al pecado. Muchas veces el pecado es colectivo. Debemos enfrentarnos a ese tipo de pecado unidos y creer que Dios es fiel en su promesa de perdonarlo. Acción. Permite la confesión pública de los pecados colectivos si es necesario. Enseña y cree que Dios es misericordioso y perdona los pecados de que nos arrepentimos. Verdad 6. Lecciones para líderes. Los líderes tienen que asegurar el bienestar de la iglesia. Deben dirigir de tal manera que cada uno lleve sobre sus hombros
una parte proporcional del trabajo y que ninguno ponga sus intereses por encima de los demás. Los líderes son siervos, proveen ejemplos de obediencia y diligencia al pueblo de Dios. Solo aquellos que viven de esa manera se les deben entregar responsabilidades de liderazgo. Acción: líderes, señalad y rechazad a aquellos que, valiéndose de su posición privilegiada, se niegan a servir. Líderes, reprobad a aquellos que ignoran el bienestar de otros, persiguiendo en cambio su propio bienestar. Defended la causa de los pobres y necesitados. Líderes, no os coloquéis por encima de los demás. Líderes, honrad a los hombres íntegros que temen al Señor. Encargadles responsabilidades de liderazgo. Líderes, comprended y enseñad que vivir rectamente significa obedecer la palabra de Dios tal como se revela en la Escritura. Verdad 7. Claves para una vida generosa. Es fundamental ser generoso para con la obra de Dios, haciendo del cuidado de sus siervos algo prioritario. Acción: asegúrate que los siervos de Dios reciban la atención necesaria. Evita cualquier tendencia a desdeñar la obra del Señor en aras de perseguir intereses personales o ambiciones egoístas. Verdad 8. Orientaciones para obtener la victoria. La victoria espiritual se obtiene confiando en que Dios pelea por nosotros. Podemos ignorar los insultos de aquellos que se nos oponen y confiar en Dios para alcanzar el triunfo. Acción: ignora los reproches e insultos de aquellos que se oponen a tu decisión de cumplir la voluntad de Dios. Confía en la justicia y la fidelidad de Dios. Comprende que todo ministerio implica una batalla espiritual. Prepárate para la batalla. Ayuda con prontitud a aquellos que sufren acoso espiritual. Gloria a Dios. Hemos terminado nuestra lectura bíblica y para la siguiente semana seguiremos con el libro de Esther. También es un libro pequeño que cuenta con 10 capítulos. Así que primeramente Dios, la siguiente semana empezaremos a leerlo y lo terminaremos. Muchas gracias por acompañarnos y una vez más le pedimos, dele like, que nada le cuesta. Puede dejar comentarios o en pro o en contra de algún punto, ¿verdad? Es válido, no tiene que estar de acuerdo conmigo en todo lo que yo digo, salvo si se apega a la palabra de Dios. Que vamos a hacer una oración para terminar esta lectura bíblica y recuerde que el tiempo de diezmos, primicias, todo era parte de una organización pasada que fue en la ley, la cual ya no estamos nosotros en ella, sino en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nos manejamos por ofrendas actualmente, conforme Dios ponga en su corazón. Preocúpese si no siente ofrendar a la obra de Dios. Por otro lado, en los ministerios que cada uno de nosotros tengamos como hermanos en Cristo, como hijos obedientes de nuestro Padre Celestial, tenemos que trabajar en la obra en diferentes ministerios. Aquí vemos que la ocupación de los que estaban haciendo el muro era tan delicada que con una mano trabajaban, qué incómodo, solamente una mano, y con otra mano tenían la espada, ¿verdad? O tenían que traerla ceñida a sus lomos o si en la cintura. No podían trabajar desarmados, eran soldados y obreros a la misma vez. Y en los ministerios nos toca muchas veces, como no nos podemos partir en dos, tenemos que hacer una y otra cosa, porque son las exigencias del servicio a Dios. Padre Santo, gracias, Señor, por darnos la voz para
para terminar el día de hoy esta lectura, Padre Santo, para terminar de leer el libro de Nehemías, Padre Santo. Gracias, Señor, porque hemos sido iluminados, Padre Santo, con su conocimiento. Nos damos cuenta de cómo se leía la palabra de Dios en aquel tiempo, Padre Santo, donde ponían un púlpito, Señor, que es lo más parecido a lo que hacemos hoy en día, con cantores y con cantoras, gozándonos y alabando su santo nombre, Padre Santo. Gracias, Padre Santo. Le pido, Señor, que este video sea de bendición para nuestros hermanos, Padre Santo, para mis hermanos, Padre, para sus hijos, Señor. Sea de bendición para los que nos acompañaron en vivo y para los que verán este video posteriormente. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios me los bendiga. Bendiciones, Erasmo. Bendiciones a mi esposa Rosa, que me apoya día con día aquí, ya sea con un té, con un café, para que no se me vaya la voz. Y pues bueno, hoy sí nos aventamos casi 2 horas de lectura. Ahí lo ven de poco a poquito. Que Dios me los bendiga y nos vemos primeramente Dios la próxima semana. Se despide ustedes el hermano Rigo de Soldados de Cristo. Que Dios les bendiga.